kiosco gris. En una ventana alguien pasa las hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le ande la voz. Un gato leyendo mientras todo se va, queda una página viva que no se deja cerrar. El camino al trabajo está plagado de gente con auriculares. Ya es común ver un montón de estudiantes yendo al colegio escuchando música. Pero también te cruzas un portero con un bruto headset y hasta una señora saliendo del chino con los auriculares puestos. Y vos ahí, preguntándote si al igual que vos estarán escuchando Un gato leyendo. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando al mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. Muy bien, Aldana ya la tiene súper clara, ya no espera, ya me mira, ya sabe todo. Aldana Molinaro del otro lado haciendo la operación, la número 1 de todos mis programas, pero también la número 1 de Punto Cero, programa en el que está saliendo este capítulo 10 de la segunda temporada de Un Gato Leyendo, siendo las 18:02 en esta república distópica en la que nos gobierna un déspota total. 14 de abril del 2026. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Un Gato Leyendo, capítulo 10, segunda temporada. Esto yo ya lo dije. El día de hoy es un programa muy lindo, completito, en esta nueva onda que estamos metiéndole con algunos contenidos dispares. Contarles a ese respecto que del otro lado está Alberto Villafañe, mi amigo El Beto, haciendo la coordinación de aire. También lo veo por allá atrás, ya preparando el siguiente programa, La Cantera Deportiva, a Nahuel Isela. Y mi nombre es Martín Zubiela, soy Un Gato Leyendo. Y el fin de semana pasado, ya la saludé a Aldana, Beto, por supuesto que sí. El fin de semana pasado, decía, estuve en Distrito Comics, en la Casona de Flores, un lugar muy lindo. Estuve con Beto, justamente, y con Claudito también, un amigo de los gordos, uno de los gordos sin remera. Decía que estuve en Distrito Comics, ahí en la Casona de Flores, y fue muy lindo, porque si bien estamos acostumbrados a eventos, venimos de los premios Cinder, venimos de, no sé, vamos a tener la Feria del Libro prontamente, la Feria de Editores, hay un montón de cosas que van a ir pasando en estos meses, en estos primeros meses del año, o mediados del año. Distrito Comics es algo un poco distinto porque, desde mi lugar por lo menos, se percibe un ambiente muchísimo más autogestivo, algo que a mí me gusta mucho, encontrarte con editores, con autores, con artistas, con un montón de gente del palo que están feriando, propiamente dicho, y también un espacio muy grande en ese lindo lugar, que es como un pasillo largo por el que vos entrás hasta que das con la casa en sí, con un montón de artistas mucho más under de lo que estamos acostumbrados en la escena, por ejemplo, de la historieta argentina, llevando sus obras, trayendo su material, compartiendo, conociendo gente y demás. Otros artistas que por ahí van a pasear y a juntarse con otros amigos. Sea como un ambiente muy copado, muy cálido, en el que pude por suerte participar. También hubo un par de charlas, destaco particularmente la de Salva Sanz moderando, que estuvo espectacular, presenciamos ahí con los chicos.
Y bueno, muy pronto seguramente haga esos reelsitos como suelo hacer últimamente eh, en la cuenta de Instagram. Si están por ahí, lo voy a subir. Y otra de las cosas que me gustó mucho, que es algo que muchas veces no se dice, es que uno siempre puede acceder al material, por ejemplo, de editoriales como Hotel de las Ideas, como Maten al Mensajero, no sé, todas esas editoriales que a mí tanto me gustan, a través de la página de las propias editoriales o de librerías especializadas, de donde sea, al precio retail común. En las ferias, por lo menos en las ferias originales, lo que era feriar antes, había precios de feria, ¿no? Vos ibas a la feria y te encontrabas con material que tenía un precio distinto al que habitualmente está, justamente porque estaban feriando. Y eso es algo que se respeta en Distrito Comics y que yo particularmente celebro mucho, porque justamente tiene ese atractivo, ¿no? Vas a una feria, conoces gente, conoces editoriales, que me llevé muchos contactos también, gente que va a pasar por acá por el programa los próximos meses, y que tenían el material promocional o que llevan muestras de imprenta o cosas autogestivas a precio de feria, y eso es algo que hay que destacar. Así que uso y recomiendo Distrito Comics, atento a la próxima edición, que seguramente será el año que viene, pero lo que nos compete el día de hoy es una entrevista con el amigo que ya está acá sentado en el estudio, Nico Yanes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, amigo? Todo bien, Martín, gracias. Gracias Si por la querés, invitación. acércate Acerco al micrófono. al ahí mic, está. ahí estamos. Primero antes de arrancar con la entrevista, quiero agradecerle a Vane de Prensa que trayendo el contacto acá a la radio nos pusimos justamente a hablar y ella me facilitó el libro para que yo pudiera tenerlo súper leído al día de hoy, porque es un libro que salió hace muy poquito. Sí, Par de digamos semanas. principios de abril. Claro. Empezó a distribuirse en librerías. Bien. Estuvo en preventa antes. Y estamos hablando con Nico Yanes de su libro Fito Páez y sus 100 millones de palabras, editado por OID, que me hiciste la buena corrección, que yo ahí en la historia dije OID. Me parecía un juego de palabras igual muy copado. Cualquiera es válido. Cada uno lo lee como quiere. OID Ediciones, entonces, es la editorial que justamente edita Fito Páez y sus 100 millones de palabras. El libro decía justamente también en esta historia que subí para vender un poco el programa de hoy, el vivo de hoy, que recuerden que va a estar disponible al término de este programa en el canal de YouTube, Un Gato Leyendo, así como está lo buscan, también en Spotify. Decía que es un libro que me sorprendió y para bien, porque generalmente estamos acostumbrados a leer libros que hablan de autores, de artistas argentinos que formaron parte, en este caso de la música, pero de la pintura, de la escena del arte, de cualquiera. Estamos medio acostumbrados a eso, que atraviesan su obra, que analizan sus canciones, que analizan sus recitales, que analizan diferentes cosas. Y lo que me interesó es ese subtítulo que habla del camino del héroe y una mirada que juzgo por tu formación en letras también y como periodista, y mi propia formación en letras también, me resultó muy atractivo de entenderlo como una narración, ¿sí?, que atraviesa la obra del artista y que nos habla del artista, traspolándolo también a la escena de lo que estábamos viviendo, lo que vivimos durante los 40 y pico de años o más, ¿no? Siempre tengo esta cosa de que para mí hablar de hace, no sé, 20 años es como, bueno, estamos en los 70, no, amigo, pasó un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, en la larga trayectoria de Fito Páez, todas las cosas que atraviesa. Y me pasa algo similar, siempre me pasó algo similar con Fito, quiero arrancar preguntándote por eso, porque es algo que no está en el libro. Me pasa algo muy similar con Fito que con Bob Dylan, ¿sí? Esta cuestión narrativa que tienen sus obras y de, no sé si decir autorreferencia, porque por ahí en el caso de Dylan es más ambigua, pero de lectura de la realidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste vos, cómo llegaste a la idea del libro? A la idea de agarrar y decir, che, quiero escribir un libro de Fito, obviamente porque seguramente te gusta, y perdón que esté editorializando la pregunta, ¿no? Seguramente te gusta, pero ¿cómo llegaste a la idea de decir, bueno, quiero hacer un libro de Fito y que hable desde este lugar? Bueno, primero y antes de responder a tu pregunta,
Me parece que Fito comienza su carrera diciendo nací en el 63 con Kennedy a la cabeza. Entonces empieza desde un primer momento siendo, por un lado, autorreferencial Sí. y por otro, haciendo su vida en clave política, Sí. diciendo anclado al contexto. Entonces me pareció que analizar sus letras sin tener en cuenta el contexto era faltarle a la verdad Claro. del propio Fito. Eso por un lado. Y por otro de los impulsos que me parecía interesante, que me volvía interesante la figura de Fito, y que vos bien decís, tiene más de 40 años de trayectoria, y su primer disco justamente es del 63, que sale en 1984, entonces la carrera de Fito coincide con la democracia argentina. Claro. Entonces, en ese sentido me interesaba la figura de Fito para ir recorriendo también un poco de la historia de la democracia argentina, lo que se conoce como historia reciente argentina. Entonces Claro. me parece que ahí había algo de donde tirar. Fito, no sería forzar la lectura, decir que Fito No. era Fito en clave política, porque realmente él mismo lo plantea. Hasta sus declaraciones públicas. Exactamente. Y además lo que también me interesa de Fito es que nunca desapareció. En los 40 años o más de carrera, él estuvo presente en los medios. De hecho, estaba mirando porque tenía una idea, pero no estaba seguro, lo estaba repasando. Y efectivamente, desde que lanzó su primer disco, nunca pasaron más de 3 años sin que saque otro disco, por más que la gente lo escuchara o no lo escuchara, pero Claro. en los años 80, en los 90, en los 2000 cuando fue olvidado, el 2010, incluso ahora, y en general son discos, estoy hablando de discos nuevos, ¿no? De recopilaciones que además las tiene y demás. Entonces, eso por un lado. Entonces, desde ahí me interesaba la figura de Fito, siempre me generaba como cierto atractivo. Luego está cómo sucedió efectivamente la idea de meterse en el libro y decir, bueno, voy a escribir un libro. Primero, como dijiste, soy licenciado en letras y periodista, entonces pienso, y además soy editor, entonces pienso mi mundo a partir de libros. Alguien me preguntó en una entrevista hace poco, ¿por qué en un podcast? No sé, Claro. ni se me cruza por la cabeza, porque pienso en libros yo. No es una pregunta disparatada, igual, siendo que venir del periodismo podría ser en esta era del streaming, qué sé yo, está bien. Sí, no me parece una mala pregunta. Simplemente me descolocó Tal porque ¿por qué un libro? ¿Por qué en una película? No sé, ¿no? Pienso en libros, así como, no sé, un Aristarain pensará en películas o un Fito piensa en disco, libro, sí, canciones, pero también película, también Es verdad. libro, de todo un poco. Entonces, vi como todo el mundo, como todos los argentinos, la serie de Fito en el año 2023 Sí. en Netflix. Y me llamó mucho la atención algo que no estaba presente ahí, que es que lo presentan a Fito como un genio musical desde niño, como un prodigio con el piano. Lo presentan a Fito como el showman impresionante, que es todo el arco narrativo está en torno a cómo llega a llenar ese Vélez del amor después del amor, cómo llega Fito a ser Fito de algún modo. Pero en ningún momento lo presentan como un lector y un escritor. Y Fito escribió 11 de las 20 canciones que llevaron al éxito total a la trova rosarina comandada por Juan Carlos Baglietto cuando tenía menos de 20 años. Sí, es una canciones, no sé, lo vi el otro día, lo fui a ver a Baglietto al Torcuato Tazo con sus más de 70, no sé cuántos tendrá, que una voz impecable, capo, pero Baglietto sigue cantando, por ejemplo, La vida es una moneda, que Fito compuso a sus, no sé, 16, 17 años. Digo, era un prodigio esas letras, no son cualquier cosa. No. Un loco en la calecita no es cualquier cosa, no es una letra de 2 versos y un estribillo. Es lindo lo que decís de justamente La vida es una moneda. Yo venía camino a la radio hoy pensando en esa canción y en cómo Fito la compone, pero es una canción de Fito. O sea, obviamente que es una canción que Juan Carlos Baglietto la va a popularizar y bla, 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 pero su letra sigue siendo en este discurso casi autorreferencial en muchos casos, y es Fito. Bueno, dice 10 dedos largos, 10 dedos largos y flacos, que tal no cual. Son los de, no son los de Baglietto. Que nunca tocó un piano. Claro, claro. Bueno, entonces nada, el libro surgió un poco de ahí, de ver que faltaba alguien que analizase un poco más la letrística de Fito. Escribía a una editorial musical que viene haciendo unos libros excelentes, que yo ya venía leyendo, algunos sobre letras de Spinetta, de Charlie. Entonces les pregunté, che, ¿están haciendo este libro? Y no me respondieron, viste que uno se mete a través de la página de contacto, nunca sabés si llegan o no llegan esos si mails. lo leen o no. Y después de mandarlo vi que efectivamente no existía el libro y dije, a ver qué pasa.
A ver qué pasa si yo me siento a analizar una letra de Fito. En ese momento estaba escuchando mucho el disco Abre y en particular la canción Desierto me volvía loco. Y la escuchaba y me encantaba, pero no en general escucho música de fondo, como hacemos todos en estos días, no todos, pero una buena mayoría en estos días, viste, del multitasking, como que no haces una única tarea, no te sentás a escuchar un disco como hacía cuando era chico. Además eso te iba a decir, se perdió esa magia que había. Yo la recuperé un poco con la lógica del Escorpión, ¿no? Esa cosa de tener el disco físico y ponerlo y decir, me voy a sentar y lo voy a escuchar entero. Eso está medio perdido hoy por hoy. Claro, exactamente, que de algún modo creo que Fito busca, Claro. busca volver a hacer eso con novela, como diciendo, vení que acá hay una historia, que la tenés que escuchar desde el principio hasta el final y prestarle atención porque si no, no vas a entender la historia, el relato y pone a la locutora a hacer eso. Pero bueno, entonces te decía, tenía Desierto dándome vueltas en la cabeza, pero no me había sentado a escucharla. Y entonces me senté a escucharla. En la primera parte es muy difícil porque no se entiende, intencionalmente casi no se entiende la vocalización. Y entonces leí la letra y la analicé como quien analiza un poema y le fui encontrando cosas y encontré un hilo desde donde tirar y me resultó interesante eso que hacía. Digo, escribir también, más allá de que le podamos pedir al ChatGPT que haga las cosas por nosotros, y por ahí lo hace mejor y quién sabe, pero escribir también da placer. Sí, seguro. Y es un disfrute y es un goce encontrar cosas que uno no sabía que iba a buscar. Y yo estoy seguro que además como artista, digo, Páez, puede ser cualquiera, podemos ser nosotros, puede ser vos con este libro, viendo cómo nos interpela a nosotros. Es muy interesante también justamente eso, es cuál es la mirada que hay sobre lo que yo escribí de un otro. Y tomo algo que decís en el libro, que es esto de los himnos, ¿no? Cuando sale Brillante sobre el mic, nosotros sabemos hoy que es una canción por ahí más dedicada a Fabiana y todo eso, pero se transformó en un himno generacional de término de paso de etapa, y eso es independientemente de Fito. Eso es algo que pasó por su letra, por supuesto, que fue interpretada en esa clave. Y eso debe ser maravilloso también como artista. Porque vos no agarrás y decís, no, yo no quise decir esto, yo quise escribirle a Fabiana. Seguramente sí. Fito está mucho más orgulloso de esa metamorfosis que tuvo y, por citar a Walter Benjamin, de el completar la obra de arte, lo hacemos nosotros. Sí, sí, totalmente. Y eso es una locura. Y cómo trascendieron algunas canciones, las canciones que toma Mercedes Sosa e inmortaliza, es como que automáticamente la graba ella y pasa al canon popular. Sí. Incluso también algo que no menciono en el libro, me estoy dando cuenta ahora que no lo menciono en el libro, pero hay un montón de canciones de Fito que son de cancha. Son 100% de cancha y que cada vez que canta y da la alegría a mi corazón en los recitales, yo estoy pensando en la canción de mi equipo. Claro. No estoy pensando en la canción de Fito, digo. Me parece que, bueno, y ahí también iba con, no me interesaban solamente las letras de Fito, yo no solamente quería reivindicarlo a Fito como letrista, sino que me parece que es de los pocos íconos populares masivos que nos quedan para desentrañar aquello que pensamos como el ser argentino, digo, un artista compartido por todos. Sí. Hoy, no sé, tenés a Trueno y a María Becerra como número uno, digo burradas porque la verdad que no, sí. Me escapan un poco, y son las personas más populares del mundo, pero estoy seguro que, bueno, vos por ahí sí, pero gente de mi edad, o mi papá, o sí, quien yo sea. tengo que tener la misma edad igual. Por eso, pero vos estás por ahí más en el palo aún de la música, y digo, no los conocemos, no son figuras, o sea, son mega populares a nivel mundial y demás, pero no tienen la trascendencia de esos personajes como Fito Páez, que creo que todo argentino conoce por lo menos 5 o 10 canciones, así sea que lo deteste. Sí. Así sea que, como mi papá, que digo que solamente escucha Aspen, se sube al auto y escucha Aspen, él conoce temas de Fito Páez, él lo domina, no le es ajeno, es como, no sé, Susana Jiménez, Mirta Legrand. O mismo gente que lo niega por justamente su posición política, sus declaraciones públicas, que te hacen sacar el tema, ponerle, no sé, en mi trabajo pasa a veces eso, que suena un tema, no, sacalo a peronista, no sé qué, no sé cuánto, y es como, pero el tema no tiene nada que ver con eso, qué sé yo, está sonando Brillante sobre el mic, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, un vestido y una flor, ¿qué tiene que ver con el peronismo? Nada. Y un amor, tengo que decir. Claro, y un amor. Justamente algo que quiero ahondar es
esto de también de entender la lectura de época, ¿no? En el contexto en el que se vive hoy, en donde yo creo que todo está medio armado para que sea medianamente masticado, en donde la industria de la música, no argentina, sino a nivel mundial, va quitándole elementos a la música para que sea más pregnante. Por ejemplo, le saca armonías para que sea más rítmica, entonces eso descompensa un poco, pero por otro lado trae el movimiento del cuerpo, el consumo y el uso de reels, que lo tiene, como vos decís, María Becerra, qué sé yo, no sé, todos los artistas, no quiero ponerles nombres propios porque después la gente se enoja, pero... Si yo puse nombres propios desde el desconocimiento total, no sí, conozco ni sí. la obra de A Trueno ver, ni la de María Becerra. yo tampoco, y seguramente está muy bien en lo que hacen, pero digo, hoy por hoy hay un montón de artistas emergentes que apelan a formatos audiovisuales cortos de 2-3 minutos para mostrar lo que están haciendo y demás, y acá hay un desarrollo que es distinto, y retomo con parte de lo que vos ponés en el libro, creo que es el primer capítulo, que haces un análisis, me pareció muy interesante, de lo primero que es cómo nos vamos a posicionar es a través de las escuchas en Spotify, ¿no? Que es una plataforma nueva en términos contemporáneos, es muy reciente, tiene 10 años, 12 años, eh, y que nos da un pantallazo. Creo que vos mencionás justamente esta opinión memética de que El amor después del amor es el disco más vendido en la historia de Argentina, y es como, bueno, pero esperá, desde hace este tiempo que existe esta plataforma, ¿no? ¿Cómo es ese registro más moderno, en donde unos temas sobrepasan cierta cantidad de escuchas, otros bajan, y vas marcando un poco lo que es, lo que todos más o menos sabíamos, esa especie de curva que tiene desde sus orígenes, con el pico quizás en el amor después del amor, hasta ese bajón que hay post-2000, y cómo después lentamente vuelve a recuperar digamos, el territorio perdido, pero que en definitiva siempre estuvo vigente. Sí, ¿te referís a Fito o al amor A después Fito, del amor? Fito. Sí, bueno, son dos gráficos distintos. Por un lado está el mito que yo quería derribar. Yo parto, en cada capítulo parto de alguna pequeña hipótesis que intento defender, bueno, analizando. En este caso me divirtió bastante, me entretuve bastante analizando las métricas de Spotify públicas. Muy bueno encima de eso tuvo. Me gustó, me siento como un pequeño orgullo en un libro de análisis de letras que haya gráficos. Fue cuando le puse los gráficos y dije, esto se entiende mucho mejor que en toda la narración. El famoso dato, no opinión. Sí, exactamente, porque yo siempre escuchaba decir sobre El amor después del amor que es indudablemente el mejor disco de Fito Páez, porque es un hit atrás de otro. Y a mí me llamaba mucho la atención esa afirmación porque yo creía que había algunas canciones, primero, no tienen el formato clásico del hit. Ni siquiera la canción El amor después del amor tiene un formato clásico de hit, como podría ser mucho más canónicamente 166, por decirlo de algún modo, o incluso Mariposa Tecnicolor, digo, hits que parecen desde el vamos, viste que seguro Fito los terminó de componer y dijo, esta la voy a romper. Con la canción El amor después del amor no sé si se da tanto eso, pero más allá de eso, con el disco en sí, no sé, Tumbas de la Gloria, es hermoso, pero no tiene el formato clásico de un hit. Sí. O Pétalo de Sal, digo, no son, pero además tiene otras canciones, como Creo, por ejemplo, Creo es el nombre de la canción para quien no sepa, no conozca tanto, que no son para nada, o El Muro de los Lamentos, que no son para nada el formato del hit. Y además no tienen las escuchas. Mi hipótesis era que no tenía suficiente masa crítica de oyentes, que no lo conoce todo el mundo, lo conocen pero lo dejan de escuchar. Y efectivamente fui a las escuchas en Spotify y hay una curva claramente decreciente donde es cierto que tiene 6 o 7 temas que tienen muchas la rompen escuchas, mucho, sí. pero después cae drásticamente y el resto son como escuchas de que te quedó el CD girando más que otra cosa, más que lo fui a buscar. O que lo fueron pasando. Yo sabés que estaba leyendo justamente ese capítulo, no sé, la semana pasada cuando lo leí, y pensaba, ¿qué tanto influirá? Esto te quería preguntar, dije yo esto se lo tengo que preguntar porque no sé si lo vio, qué opinión formal tiene, porque es una métrica medio imposible de rastrear. ¿Qué tanto influirá? Viste que Spotify hace esto de
los artistas medianamente conocidos, te arma automáticamente una playlist que se llama This Is y el artista, ¿no? This Is Fito Páez. Entonces ahí tira, calculo yo, que con su algoritmo, su programación o lo que fuera, debe tirar ahí adentro las canciones que tengan X cantidad de escuchas para arriba, ¿no? Digo, ¿qué tanto influirá, por un lado, en la hora total que exista esa playlist? Porque por ahí hay gente que no va a escuchar El amor después del amor, sino que le da play directamente a eso. ¿Y qué tanto influirá también en gente que, escuchando esa playlist, diga, pará, ¿este en qué disco está? Y voy a reproducir este disco. Yo creo que es absolutamente individual, pero no sé si vos pensaste en esto. Sí, no, me interesa, sí pensé en esto. Yo cuando soy un usuario temprano de Spotify, como un early adopter, Claro. que apenas salió, pero digo, apenas empezó a popularizar, mi primo me dijo, no, vale $1 por mes y te olvidás, que qué sé yo, sacate el premium, no sé, y entré directo el premium. Estoy hablando, no sé, año 2012, 2013. Sí, pero sí. siempre me quejé del algoritmo de Spotify. Dije, por ejemplo, a mí no me gustaba Kevin Johansen especialmente. Claro. Y estaba obsesionado con hacerme escuchar Kevin Johansen, al punto tal de que hoy me gusta Kevin Johansen. Pero digo, es como un algoritmo que hasta casi diría que funciona mal, porque está todo el tiempo llevándome hacia el mismo lugar. Y llevándome hacia las mismas canciones, y sin embargo otras, no sé, yo antes tenía esos dispositivos, el MP3, y tenía mi lista de 1000 canciones, y yo escuchaba todo el tiempo esas 1000 canciones, y de pronto cuando me metí al mundo del algoritmo, de esas 1000 había, no sé, 400 que no entraban dentro de mi grupo de similitudes, y creo que no las escuché nunca más. Entonces, seguro, respondiendo a tu pregunta, seguro influye, sobre todo en las nuevas generaciones, lo estarán descubriendo a través de las colaboraciones, como se dice ahora, que Fito hace con las nuevas generaciones, a partir especialmente del 2017, que empieza a hacer esas colaboraciones con Lali, con Woz y demás, y ni que hablar en su disco de 30 años. Entonces, Previamente lo hizo también en algún sentido con el disco con Sabina, ¿no? Fue como un adelantado a su época, por así decirlo. Puede ser, sí. Es un disco en conjunto igual, para no el es una caso colaboración. para el caso es anterior, Sí. Ah, es verdad, tenés razón. Spinetta, sí. Fito siempre tuvo como esa voluntad de juntarse con otro, le salió muy mal con Sabina y sin embargo también lo volvió a intentar con Paulinho Mosca. Como claro. que es como que no aprende de sus errores, pero sí, digo, para mí yo lo que tomo cuando fui a las estadísticas es, hay mucha gente acá que está buscando, que va a los discos, en especial en Fito Páez, que es un cantante de discos, es un autor de discos, dicho por él mismo, él en las entrevistas dice, yo hago discos, hago canciones, pero pienso las canciones a partir de un disco. Algunas canciones las descartó de ciertos discos porque no iban con el disco, pese a ser grandes canciones. No sé, la balada de Dona Elena, si no me equivoco, era para Tercer Mundo, y quedó Carabelas Nada, y salió. Entonces creo que todavía persiste lo que vas a buscar a esos discos. Y ahí entroncándolo con el otro gráfico que te decía, yo creo que hoy volvemos a los discos más famosos de Fito porque teníamos el CD. Para mí es muy importante, para mí la relevancia del amor después del amor, más allá de que es que cada track es buenísimo en sí mismo y demás, es que fue para muchísimas personas el primer CD de sus vidas, o uno de los primeros CDs, objeto físico. Se empieza a popularizar el reproductor de CDs, es la nueva tecnología de la época. Cayó justo también. Empieza, claro, coincide con la convertibilidad del 1 a 1, sale en 1992 y el boca en boca hace que se popularice más y más y más. Y entonces, no solo eso, sino que además, no solo se popularizó en ese momento, sino que además quedó en el imaginario popular, en el consciente colectivo, y no dejás de escucharlo, porque aquello que reprodujiste mucho y que ya tu cerebro escuchó muchas veces, vos vas a buscarlo de nuevo. Sí, como un lugar feliz también. Exactamente. Sí. Estamos con Nico Yanes, autor de Fito Páez y sus 100 millones de palabras. Un disco que a mí me gusta mucho, un libro que a mí me gustó mucho porque rompe por ahí con la lógica clásica de análisis de canción por canción y propone algo más ambicioso, que es entender al artista por ahí más como un sistema narrativo. ¿Te quedás? Vamos una tanda y ya volvemos. Claro. Dale, Aldi, cuando usted mande. Hola, ¿cómo están?
Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Capita, el hombre de la tapa. Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 14 de abril, un día como hoy, pero de 1983, cuando David Bowie publica Let's Dance, su mayor éxito comercial con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Otro 14 de abril, pero de 2016, Prince da su último concierto en el Fox Theatre de Atlanta. Fallecería apenas una semana después. Pasamos al 15 de abril de 1971, cuando los Beatles ganan el Oscar a la mejor banda sonora por el documental Let It Be. También, un 15 de abril, pero de 2001, muere Joey Ramone, cantante y compositor de Los Ramones, luego de una larga lucha contra el cáncer linfático. Pasamos al 16 de abril de 1999, fecha en la que se publica Honestidad Brutal de Andrés Calamaro, uno de los discos más extensos y emblemáticos del rock en español, con clásicos como La parte de adelante, Maradona y Cuando te conocí. El 17 de abril de 1970, Paul McCartney publica su primer LP solista titulado McCartney. Pasamos al 19 de abril de 1975, fecha en la que nació Gabriel Ruiz Díaz, bajista de Catupecu Machu, quien hubiera cumplido 51 años. Y por último, el 20 de abril de 1968, Deep Purple da su primer concierto en Dinamarca, marcando el inicio de la historia de una de las bandas fundamentales de la historia del rock. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Capita, el hombre de la tapa. Y nos encontraremos la próxima para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. Muy bien, acá estamos de vuelta con Nico Sheines para seguir hablando de este librazo que es Fito Páez y sus 100 millones de palabras, digo bien, editado por O&D Ediciones, ya disponible en todas las librerías. Y quería preguntarte, ya para entrar más en un juego así dialéctico entre nosotros, ¿cuál fue la canción que más te costó analizar, si es que hubo una? No sé exactamente, no encaré todas, Ujú. no me propuse analizar todas. Algunos se decepcionará porque no encontrará la suya. Yo quería el análisis de esta, Claro. simplemente un pantallazo. Te diría que las que más me costó, pero sí las que me llamó la atención a dónde llegué fue la balada de Donna Elena, justamente. Ujú. Y Saya Sisi, el Círculo de Baba, que eran mis dos favoritas. Y es desde donde yo dije, Fito es un letrista del carajo. Sí. Y dije, bueno, acá voy a encontrar un montón de cosas, voy a tener un montón para decir. Y lo cierto es que no dije tanto, ¿no? O sea, así como te digo, estoy muy orgulloso del capítulo de los gráficos de los y demás. gráficos. No te digo que no estoy orgulloso de ese capítulo, pero no encontré hipótesis tan reveladoras. O sea, lo que digo en ese capítulo, en esa parte de ese capítulo, fundamentalmente es: Fito es un gran contador de historias, Sí. maneja la trama y no cualquier cantautor domina la narración. No es algo tan típico narrar en una canción. O sea, existen dos funciones posibles o más, pero en las canciones en general puede ser una descripción, una narración. Las canciones tienden a ser más descriptivas que narrativas. Ujú. Y la forma en que Fito construye las historias, el suspenso, cómo va llevando el relato, cómo lleva a los personajes, me parece muy destacable. Ahora bien, así como te digo esto, no dije de más, no dije muchísimo más sobre esas canciones. Claro, como que pensaste que ibas a encontrar más, pero terminaste en un lugar más similar al que vos pensabas que ibas a encontrar. Exactamente, Sí. exactamente. Sí, sí.
Y habiendo analizado ya toda la obra formal, ¿vos creés que genuinamente hay una etapa en donde digas, acá está prendido fuego? A nivel narrativo acá la está rompiendo toda. Más que en otras. Me parece que Abre es Mirá, superior. A mí me pasa lo siguiente, o sea, primero que defiendo al Fito letrista en toda su carrera. Sí. Incluso cuando todos hablan de nada, el peor Fito, desde el 2000 hay una frase así como, a ver, desde que yo estoy contando que estoy escribiendo y luego que publiqué un libro sobre Fito Páez, todos traen su Fito. Y me dicen, no, Sí. Fito es un desastre, Fito lo amo, Fito esto, Fito lo otro. Hay una frase que se repite mucho, es, Fito era un crack, pero desde el 2000 no hizo nada bueno. Y yo lo cuestiono eso, yo digo, desde el 2000 no lo escuchamos tanto. Y es posible que no hayan sido sus mejores discos en algunos casos. Pero, por ejemplo, fui a ver Rock and Roll Revolution, que cuando lo escuché me pareció un chiste. Disquito más. Ni siquiera, era una porquería porque Ujú. estaba vinculado con todo lo que salió sobre Julia Mengolini y su separación. Y entonces le hace el disco Yo Te Amo el año anterior y al Claro. año siguiente es un disco de despecho donde le grita hija de puta, Elio Gabra, no sé, empieza a decirle alguna serie de cosas. Y fui a buscar ese disco como diciendo, Acá lo voy a bardear, destrozar, acá lo voy a bardear. destrozar. Y la verdad que estaba bien el disco, entendido como disco en su concepción completa y en un sentido casi irónico de la ruptura, porque por un lado están esos gritos, por ejemplo, pero por otro lado la canción se llama La canción de Civil Vane, que refiere a un personaje del retrato de Dorian Gray, que yo no había leído en ese momento, entonces no lo identifiqué de inmediato. Y Fito sabe que no todo el mundo lo leyó, que él le grita hija de puta como Dorian Gray a Civil Vane, pero también como él a Julia Mengolini en un acting. Perdí el hilo, te estaba respondiendo otra cosa. Sí, yo te había preguntado si considerabas que había algún momento de Fito Sí. como letrista, como narrador, que era más alto que el resto, como Por un eso. pic de su carrera, Sí, digamos. yo te decía, me parece que reivindico a todos los Fitos. Hay algunos que son sublimes, como el de Giros, que tiene, no sé, 4 o 5 canciones que pasaron a la historia desde 1985 para acá. Pero Abre, Circo Beat a mí me parece un disco hermoso como disco en su conjunto, más allá de que algunas canciones independientes me gusten, pero de algún modo la temática es más sencilla. En Abre tiene 4 o 5 canciones que son superiores en forma independiente. Yo validé a Fito como letrista cuando leí un análisis sobre La Casa Desaparecida, que es, quien no la conoce, es una canción de unos 7, 8 minutos, donde Fito retrata hace como un óleo sobre tela de lo que es la Argentina, con una serie de personajes. Es algo sencillamente maravilloso. En ese disco también está Al lado del camino, que el otro día lo escuché. Qué temazo. El otro día lo escuché en el Movistar Arena, que lo cantó distinto a como está en el disco y a como suele cantarlo. Lo cantó casi que lo recitó, diría. Y la verdad que es un poema. O sea, Sí, si es eso lo decís, esto lo escribió García Lorca, te parás de pie y aplaudís. Tal cual. ¿Por qué no hacer lo mismo con Fito? Bueno, y ahí está Desierto, que es el tema que a mí más me gusta, más me está gustando en este tiempo, que también me parece de una fuerza poética muy fuerte. Ahora que mencionás justamente Al lado del camino y esa etapa, una de las cosas que te decía al inicio de la nota que me parecía más interesante de tu análisis es el planteamiento del camino del héroe y cómo a través de sus discos va mostrando, no sé, el desamparo, no sé, la figura de la madre, todo en contemporáneo a donde él escribía, ¿no? Y de repente va creciendo, como vamos creciendo todos, y se pone más nostálgico y trae esas miradas del pasado. Debe haber sido toda una experiencia, quería preguntarte por eso, ir haciendo ese análisis, porque por un lado son canciones que tenemos escuchadas, son discos, o sea, vos escuchabas a Fito antes de sentarte a escribir este libro, no es que un día se te ocurrió decir, a ver, ¿quién es el boludo que está de turno acá y lo voy a agarrar? Como a mí me puede pasar con Fito, con Charlie, con cualquiera, pero agarrar y decir conscientemente, bueno, me voy a poner a analizar disco por disco, tema por tema o canciones X, tratando de llevar a este hilo a ver qué pasa. Esa experiencia, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es descubrir eso mientras lo vas haciendo? Estoy pensando en la respuesta. Me parece que
La idea del Camino del Héroe surgió un poco después, voy a ser muy franco. Ok, bien. La idea del Camino del Héroe surgió un poco cuando estaba haciendo el título, cuando estaba pensando, bueno, ¿de qué habla este libro? Claro. Este libro surgió de una forma muy desprolija, y en alguna parte del libro lo Sí. cuento incluso, hay como 2 formas canónicas de hacer, donde hacer un libro, donde vos por ahí decís, bueno, voy a hablar sobre Fito y cosas. Entonces voy a hacer esta serie, armo un índice, una serie de cuestiones a analizar, y después voy completando cada uno de esos capítulos de acuerdo a lo que me parece que va a quedar armónico. Y en este caso fue un archivo Word en continuado donde iba anotando cosas, iba escribiendo, me iba poniendo a analizar, y era algo muy desprolijo que no fue escrito en un primer momento como para hacer un libro, sino que fueron algunos apuntes, algunas cosas. Y en ese encontrar a Fito y descubrir a Fito, veía esta idea del camino del héroe, que bueno, me decías que estudiaste letras también, Ujú. que muchos conocemos incluso de rebote, sin haber leído el original Claro. del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell del año 1948, si no me equivoco. Sí, está presente en casi todas las ficciones comerciales. De tanto lado. Claro, fue muy popularizado a través de Hollywood Claro. en los años 90, un libro muy famoso del viaje del escritor, donde esquematiza los 12 pasos del camino del héroe. Y yo veía que en Fito se podían reproducir esos pasos, que esos pasos de algún modo existían, y que cuando yo me reencontré con Fito, porque yo cuento por ahí, no soy un gran fan de Fito. Lo fui en mi infancia, me acompañó toda mi Sí, infancia. es medio después similar mi camino que el tuyo. lo dejé, y después como que en 2013, 2014 empezó a aparecer en los medios esta cosa del consumo irónico de su disco Rock and Roll Revolution, de, bueno, es el viejito que está volviendo con algunas canciones, digo. Y de pronto ir a verlo, y lo ibas a ver al Conex y sacabas la entrada en el día. Claro. En el mismo día No es ibas, que estaban hola, ¿qué agotadas. tal? En el Conex. Te estoy hablando de Fito Páez en el Conex, y no hace, no sé, 20 años, sino hace poquitito, hace 10 o menos. Y entonces encontraba que Fito estaba encontrando su redención, y de pronto llega la serie, y de pronto llegan los no sé cuántos Movistar Arena, y de pronto llega de nuevo Fito en los estadios. Fito no tocaba en estadios, Hace si no me un montón. equivoco, desde el River fallido de Circo Beat. Y entonces me pareció algo genuino que estaba pasando, que de pronto estaba renaciendo ese héroe. Y no llegó a estar en el libro, pero para mí el regreso, que es el último paso del héroe, es el regreso a casa con el elixir. Ujú. Es sin dudas lo que fue hace un par de semanas Fito en Rosario, que tocó Sí. en 3 teatros, no sé si en 3 teatros distintos, pero digo, en teatros de la ciudad, 3 recitales distintos, uno con piano, otro sinfónico y otro presentando exclusivamente novela, y luego hizo un concierto masivo El y gratuito gratuito. en el Monumento a la Bandera, donde asistieron, se supone, más de 200.000 personas. No soy experto en calcular No, gente, tal pero cual. veían la foto y era imposible de moverse. Entonces me parece que es del Fito de los 90, donde inmediatamente después del éxito del Amor después del amor, pasa a ser criticado y a formar parte del establishment y del Star System de los 90, el Fito antimenemista, que es el ícono menemista, esa Claro. contradicción permanente. Donde lo critican en Rosario y se olvidó de acá y que se vaya y qué sé yo, a volver a Rosario, como digo, espectacular. con el elixir. Es espectacular. Por suerte le quedan muchos más años de vida, uno Sí. querría imaginar, no sé cómo sigue la historia. Y está muy bien en todo pero sentido. ahí parece como el cierre perfecto de la historia. Sí. Te quería preguntar si es que había, igual no tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarte esto, si descubriste algo de Fito que no sabías antes analizando las letras. Todo. Todo, completo. Todo. No, mirá, recién estaba leyendo una cosa. 11 y 6. Lo escuchamos 70.000 millones de veces, Sí. lo cantamos, y sin embargo, cuando estaba analizando las letras, digo, es del 85. ¿Qué significa 11 y 6? ¿De dónde saca 11 y 6? Y dije, para mí era, viste, por la rima, qué sé yo.
Y de pronto hago la cuenta y digo, claro, esta nena nació, este pibe nació en el 73 y la nena nació en el 79. Y si la nena es una de las niñas perdidas que buscan las abuelas, no digo que esa sea la línea que hay que No, seguir. pero es una hipótesis posible. Pero cuando desnaturalizás la mirada, dejás de repetir la canción mecánicamente y te pones a analizarla, encontrás cosas que por ahí, habiéndola escuchado 70 millones de veces, no lo había descubierto. ¿Y sentiste algo particular, algún goce particular en este redescubrimiento, por así decirlo? Onda, che, qué tipazo este, o qué bien que escribe, o... Yo pensé que me iba a acercar a un excelente narrador, porque lo tenemos súper escuchado, pero cuando vos lo haces carne, como que te cambia toda la lógica de tu pensamiento en torno a ese artista. Por lo menos a mí me pasa eso. Sí, puede ser. Bueno, descubrí muchas canciones que yo no había escuchado de Fito, o no las tenía en el radar, o las conocía, pero no les daba mayor importancia, que me resultaban muy buenas. Escuché otras muchas que no me gustaron tanto. Sí, bueno, por supuesto. Porque lo que más resalto de Fito es su coherencia y su constancia. Y coherencia me refiero a no que pensó siempre lo mismo durante estos 40 años, sino que fue una persona muy coherente consigo mismo y con sus ideas. Yo no creo, porque lo leí, o sea, me dediqué a leer muchísimas de sus entrevistas a lo largo de estos más de 40 años de carrera, y nunca respondió con cassette a nada. No, eso es cierto. Siempre dijo lo que le parecía, así fuera sumamente inconveniente, como lo vimos el año pasado Sí. y como lo vemos todo el tiempo. Y me parece que es alguien genuino, que creo que es lo que más rescato de él y de su figura. Y sí, puedo decir que me encariñé un poco con el personaje. Me pareció, además de un rockero y de todo, pareció un buen tipo. Sí. No sé, quizá no lo conozco, por las dudas, aclaro, no lo conozco a Fito, jamás hablé con él, no hay Ahora entrevista. está más activo en redes y sube las historias con las publicaciones con la hija y todo, y hasta te da cierta ternura, ¿viste? De rockero viejo, pero bien, no rockero viejo tipo las tías que se transforman en tías, tipo Axl Rose. Bueno, yo lo comento Claro. en el libro, en el último capítulo, Claro, que se justo. llama Soy Rock, donde me meto ya más en la figura personal Ujú. de Fito Páez. Y digo, Fito Páez no es rockero, o sea, no es un rocker, porque actúa, pero realmente no vive en forma... Porque ¿qué es un rocker? Un rocker vive según sus impulsos. Eso es ser un niño. Con cariño, pero digo, eso es alejarse de toda responsabilidad, de todo, y ya lo hemos visto con otros personajes que por ahí no nombro, pero digo, Fito es el Fito rocker, el que se emborracha a las... el que se emborracha todos los jueves, pero es eso. Yo lo escucho en una entrevista con Bebe Contegopo y dice, me emborracho todos los jueves, soy un reventado. Eso no es ser un reventado, eso es ser un reventado con orden. Claro, claro. Fito nunca deja, Todos los jueves, aclara. Claro, nunca deja de ser eso. Y yo en eso, la verdad que me identifico, yo no soy un rocker, o sea, siento que, pero no solo yo, sino cualquier adulto que haya asumido responsabilidades, se puede poner un poco más en ese lugar y comprender ese ser humano que estuvo desde hace 40 años intentando un poco descifrar lo que es estar vivos. Creo Claro. que en eso lo valoro, lo rescato y disfruto de Fito. Bueno, te hago la última. Yo ya te dije lo que pienso del libro, ya hemos hablado acá largo y tendido. Quiero saber si vos tuvieras que descubrir el libro, pero vos como lector, ¿qué dirías del libro, de tu propio libro? Es espectacular, cómprenlo, vayan a la presentación. No, a mí me parece que, qué sé yo, la verdad que estoy contento, creo que está bien. Te decía, me gusta mucho que tenga los gráficos al principio, siento que es variado y tiene también la parte por ahí un poquitito más densa, que intenté hacerla lo menos densa posible de análisis literario. Está pensado para un público amplio, seguramente va a ser más leído por los fans de Fito, Sí. pero la idea es una reflexión más a partir de Fito, pensar un poco, la idiosincrasia argentina, el ser argentino, los últimos 40 años de democracia, y también un poco qué es la vida. Sí, hay algo también en la parte esta que vos decís, más del análisis literario, que a mí me retrotrajo a épocas en donde leía a Roman Jakobson, por ejemplo, y su discurso poético, y esto de agarrar y decir, justamente, analizarlo desde su poesía, analizar desde qué impacta en el otro, analizar cómo es ese ida y vuelta, eso está presente en el libro, y la verdad que está muy bueno. Hablaste de la presentación,
presentación, no me quiero ir sin que menciones que esta semana tenés la presentación. Sí, no, el La sábado semana- 25 el de sábado. la semana 2 siguiente, en Naeski, que es acá cerca, en Villortúzar, una muy linda librería, a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar presentando el libro. El libro también se consigue en el sitio web de la editorial y en, no sé si todas, pero sí muchísimas librerías, distribuido por Colibrí. Y también, como novedad, vamos a estar en la Feria del Libro, en el stand de la ciudad de Buenos Aires. Así Espectacular. que también vamos a estar ahí. Nico Jaines, entonces, sí, redes, ¿querés mencionar las redes tuyas? @OYD Ediciones. OID Ediciones. Perdón, Guión bajo. OID-medio ediciones. Ah, bien. OID, bueno, igual vamos a estar colgando por ahí, están por Búsquenlo todos por lados, ahí. búsquenlo. Nico Jaines, entonces, autor de Fito Páez y sus 100 millones de palabras. Gracias por venir. No, gracias a vos, Martín, un gusto. Y nos vamos a ir escuchando desde la escena independiente argentina, una banda que a mí me gusta mucho, se llama Morris Music. Es una banda, en realidad es un artista con su banda, ¿no? Vamos a ir escuchando Cautivo. Ya volvemos. Me vi caer, si me aferré a toda esa comodidad. La trampa fue mi propia piel. Tiempo que va y no va a regresar. Quiero tener 100 vidas puestas al azar, ardiendo sin mirar atrás. Cautivo en el dolor. Había una montaña, el Cerro Negro le llamaban, en la provincia de Jujuy. Y en una tempestad algo pasó que al otro día rodó una piedra enorme, 2 kilómetros hasta la orilla de un camino. Ahí hacían la comida los arrieros, los que cuidaban ovejas. Era sombra para el que pasaba. Cuando estaba erguido allá arriba, era solo un paisaje, era paisaje. Pero recién resultó útil cuando se cayó y estuvo abajo, la piedra sola. Acá me ves, reís por el dolor que fue. ¿Vas a moverte o preferís dejarlo? Miedo a los miedos de tanto temer, que la alegría eternidad prefiere. El que no arriesga nada ganará esta vez. Y está bien. Y está bien.
18:53, último bloque, vamos con la agenda cultural de la semana. Vamos a estar repasando un par de actividades que les pueden llegar a interesar. Por ejemplo, que llega la edición número 17 de la Fiesta del Libro Usado, vinilos y diseño gráfico. Esto es en Tandil, así que si estás en Tandil escuchando esto, ¿por qué no te acercás y vas a ver feriantes, vas a tener un montón de buena onda y vinilos? Esto es el domingo 19 de abril de 16:30 a 20:30 en Arte y Parte, en Irigoyen 882 Tandil. También en Distrito Comics hubo una muestra de un fanzine colectivo que se llama Las Grandes Ligas y va a estar presentando en la Biblioteca Nacional. Esto va a ser el viernes 17 a partir de las 18:30. Van a estar presentando la revista en el Centro de Historietas y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional. Para quien no conoce la Biblioteca Nacional, además de vivir en un termo, les cuento que es en Agüero 2502. Y una que a mí me gusta mucho es la Felici Park. Esto es en Córdoba. Felici Park es porque es la feria del libro, porque me olvidé, de Ciudad del Parque. Feria del Libro de Ciudad del Parque, así es, en Córdoba, Ciudad del Parque, por supuesto. El 18 y 19 es el fin de semana que viene, así que si sos cordobés y estás allá, como Brondo, que pasó por el programa pasado, le podemos decir que se vaya de 12 a 21 horas. Y una muy copada también, este fin de semana, es la edición historieta de Expo Comics, el domingo 19, es en Banfield. Esto, acá ya nos vamos a el Deep Conurban nuestro de la ciudad de Buenos Aires, en donde va a haber dibujantes como Rubén Gauna, un amigo de la casa. Esto es el domingo 19 de abril de 13 a 20. Así que ya saben, si están por ahí y quieren pasearse por alguno de todos estos lugares, no tienen más que ir, porque son todas actividades libres y gratuitas. Siendo las 18:56, vamos a cerrar. ¿Te parece, querida Aldana? Muchas gracias por haber hecho la operación de este programa, a Beto en la coordinación, a Nico Janes por haber venido y haber charlado de ese librazo. Y nos vamos a ir con un tema de una banda que ya hemos escuchado acá. Tiene raíces patagónicas de Tierra del Fuego, de Chubut, creo que de Santa Cruz, pero puedo estar equivocado, y tiene base actualmente en Buenos Aires. Hablamos de Las Fin del Mundo, construyendo un sonido que cruza el indie con climas cercanos al post-rock. Si escuchaste Temporada de Tormentas es porque hay una integrante de Fin del Mundo que estuvo en temporadas de tormenta. Así que vamos a escuchar una de sus grandes canciones. Suena ahora La Noche. Y nos vamos hasta la semana que viene. Ah, no, una cosa, la semana que viene yo no estoy. Va a estar Nadu y Tapita acá en vivo para traerles uno de los especiales del Hombre de la Tapa con Renata. Será hasta la semana siguiente. Chau.